El ordenamiento del territorio no se puede dejar al sector privado. El ordenamiento del territorio soberano debe ser, además de todo, de participación del Estado, un Estado participativo que ponga el orden en el acceso y en la producción. Y ahí tiene que estar, en esta discusión de hacer una agroecología urbana, el concepto de soberanía alimentaria, que está por encima de las discusiones vinculadas al precio y a la producción, pero sin olvidar que el precio hoy está poniendo una fuerte impronta y una enorme presión sobre los sistemas hoy en día. Ahí está Buenos Aires en términos de la demanda metabólica, esto se está calculando, son datos del año pasado y este año. La demanda metabólica de Buenos Aires se puede comparar con algunas otras ciudades. ¿Qué estamos diciendo con eso? Está en niveles intermedios la ciudad de Buenos Aires. Algunas cosas pueden ajustarse y algunas otras no. ¿Cómo comprender una ciudad en términos de lo que entra y lo que sale? Flujo de agua, flujo de materiales, flujo de energía. José Manuel Naredo, uno de los economistas ecológicos más brillantes a mi modo de ver, lo ha hecho en Madrid. Naredo les avisaba que se les venía esta maroma hace 15 años atrás. Es decir, y analizando cuestiones físicas. Es decir, no podían crecer, su sector inmobiliario no podía crecer de la manera en que crecía, demandando lo que hacía y produciendo de la manera que lo hacía, sin tener, digamos, de alguna manera los impactos que hoy día tiene el sector inmobiliario allá. Otra cuestión, y esto todavía no está publicado, tiene que ver con el crecimiento de las ciudades y sus áreas de infraestructura. Si ustedes lo ven, la incidencia de las ciudades respecto a todas las tierras disponibles es muy bajita, pero las ciudades prácticamente más que van a duplicar hacia el año 2050 su superficie. Y en el caso de muchísimas ciudades de áreas costeras, que son las que están y las que seguirán o las que aparecerán hasta el año 2050, muchas lo hacen sobre las mejores tierras agrícolas o sobre muy buenas tierras agrícolas. La ciudad de Buenos Aires no crece sobre el desierto. La ciudad de Buenos Aires, cada vez que crece en 1 metro cuadrado, crece sobre la mejor tierra agrícola del mundo, o de las 7 mejores, para ser un poco más humilde. Pero realmente ahí hay una cuestión de ordenamiento del territorio importante. Chicago cuando crece sobre buena tierra, ¿sí? La tierra hoy en día, la canasta mundial de alimentos se hace más que importante, de vuelta no para producir soja, sino para producir en términos de una verdadera soberanía alimentaria. Carlos lo dijo muy bien, habló de huella ecológica, ¿sí? ¿Qué es la huella ecológica? La impronta del hombre sobre la naturaleza en términos de demanda de tierra, para satisfacer sus necesidades básicas y no tan básicas. Es decir, yo necesito producción de alimentos, ¿sí? Esa producción de alimentos viene de algún lado, en general viene desde la afuera de la ciudad y ha venido en general. ¿Cuánto es la cantidad de tierra que cada uno de nosotros necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas en producción de alimentos, en vestido, en cierta cantidad de energía para desplazarnos, en los lugares donde nosotros colocamos luego nuestros residuos? Más o menos, ¿en metros cuadrados se mide o se mide en hectáreas? Estamos hablando de que cada uno de nosotros a nivel promedio, ¿sí? A nivel promedio está necesitando 3 hectáreas para la producción de alimentos y satisfacción de sus necesidades. Es decir, 3 manzanas cada uno para satisfacer hoy el estilo de vida que tienen. Los Estados Unidos se está llevando 12 manzanas. Los japoneses ni que hablar. Los países más pequeños y con alta intensidad energética en su economía se llevan mucho más. Piensen en Bélgica, piensen en Holanda, ¿sí? Esos países hoy colocan su impronta, su huella sobre los territorios donde demandan cierto tipo de producción. Ni siquiera necesitan venir a comprarte. Te compran a través del precio o el buen precio en el mercado internacional. Esta es la huella ecológica interesante de ver. Más allá de la educación ambiental y el efecto educativo que puede tener el concepto de huella ecológica, es cómo me pongo o cómo me ponen la pata encima y me cambian y reorientan mi forma de producción, ¿sí? Y usan mi territorio y simplemente me pagan un precio que es coyuntural. Cuidado, ¿sí? Pensemos simplemente en China. Hoy en día China está redireccionando parte de la producción de alimentos mundial y ni que hablar de los materiales. La huella ecológica china está en todas partes. Todas veces cuando se habla, bueno, del imperialismo europeo o los Estados Unidos, estos son unos enanos
con respecto a la China de hoy en día y a la demanda brutal de elementos que se tiene. Y otra cuestión, a veces se ve también esto como oportunidades. Yo lo que voy a decir simplemente es que con China no se negocia. ¿Ok? Es decir, el precio se pone, se negocia de otra manera totalmente distinta. Es interesante la discusión. Pero, cuidado, si pensábamos que nosotros podíamos decir algo, 40 millones de personas, ¿sí? Pekín tiene 20 millones, 1.100 millones de tipos en China, entonces es algo que las relaciones no se ven tan claras. La huella ecológica urbana básicamente responde un poco a este proceso, ¿sí? Lo que yo les digo, cuánto demando desde la afuera, particularmente acá la carga fuerte, ¿sí? Tiene que ver con la demanda de energía también para el funcionamiento de las ciudades. Y esto es un costo realmente que todavía, como les dije, no se reduce y la tendencia es que no va hacia la baja. Entonces, cuanto más nosotros le podamos bajar un poco la impronta a la ciudad en ese sentido, se hace importante tenerlo en cuenta. Fíjense, una cuestión interesante, esto es las relaciones entre las ciudades y su huella ecológica, ¿sí? Y un objetivo de sustentabilidad. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? El índice de desarrollo humano por un lado y la huella ecológica por el otro. No sé si se puede ver desde atrás, pero el cuadradito, el rectángulo verdecito que dice objetivo de sustentabilidad, no lo cumple nadie. Es decir, o mejora sus condiciones en el índice de desarrollo humano por un lado, y está bien, o mejora sus condiciones relacionadas con la huella ecológica disminuida, y está bien, pero las dos cosas juntas por ahora no la están pudiendo cumplir, ni aquellos países que se dicen más desarrollados. Esto es una cuestión interesante de ver, es decir, la cantidad de cosas que hay que ajustar en las ciudades para que éstas funcionen un poquitito más sustentablemente. De la huella ecológica y del concepto de huella ecológica salen otros, ¿sí? Sale el concepto de huella hídrica, ¿sí? Sale el concepto de agua virtual, de suelo virtual. La huella hídrica es la cantidad de agua necesaria para la producción de un determinado bien. Hoy en día esa huella hídrica se separa en huella verde, azul y gris. La verde es el agua disponible en el perfil del suelo. El agua, muy importante en el caso del uso de las ciudades, esta agua, cómo se cosecha agua en la ciudad y se vuelve a aprovechar, no que te inunde la ciudad, cómo se utiliza esta agua de otra manera. El agua azul es aquella que está relacionada con el agua vinculada en sectores estanqueados o estaqueados, es decir, el agua de los glaciares, el agua de los acuíferos, el agua que se saca por debajo de la napa freática e inclusive el agua de las lagunas, eso es agua azul. Y el agua gris es el agua que nosotros vivimos contaminando. Cuando uno calcula estas tres cosas, me sirven para ordenar el territorio. ¿Dónde más y dónde menos redirecciono una producción o la otra? ¿Dónde pongo industria y dónde no la pongo? ¿Dónde pongo consumo doméstico y dónde no? Para saber mis relaciones con el uso del agua. Porque si solamente apunto al uso de agua verde y le pongo una carga intensiva de la producción, y bueno, o las industrias o el consumo doméstico compiten y se arma la gorda después. Entonces, para alguna cuestión, el tema de la huella hídrica es un tema que se hace interesante y que deriva de esta lógica del concepto de huella ecológica que desarrollaron hace unos años Bagernagel y Ries, y que quizás más problemático que la tierra hoy en día, que ya está limitada, ¿sí?, sea el tema de lo que estamos enfrentando en términos de la oferta y la demanda de agua global. No va a haber agua potable. Es un trabajo interesante que se está utilizando y se está replicando mucho, ¿sí? Y que en realidad hasta ahora no ha salido confrontado fuertemente en su contra, ¿sí? Y que nos proyecta que hacia el año 2030 no vamos a tener una disponibilidad importante de agua para satisfacer todas las necesidades. Entonces ahí va a empezar a competir, la agricultura se lleva el 85% de todo el agua necesaria, la industria poco menos del 10% y lo otro se lo lleva solamente nuestro consumo doméstico, ¿sí? Entonces ahí hay una cuestión que hace interesante el tema de empezar a entender estos procesos. ¿Quién se lleva todo el agua? Ahí se puede ver, la línea negra básicamente es Asia, India y China en su crecimiento hoy en día se hacen importantes en ese sentido.